Me da muchísimo gusto saludar a mi amigo Ken Smith, socio del despacho Aegon, especialista en comercio internacional y como ustedes lo saben, fue pieza fundamental en las negociaciones comerciales de México durante muchísimos años. Querido Ken, ¿cómo estás? Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. Oye, a ver, creo que hay dos lecturas y depende cuál sea tu filiación política al decreto que publica hoy en el Diario Oficial la Secretaría de Agricultura. Una es, el gobierno impone prohibiciones y la otra es, el gobierno mexicano afloja, está comenzando a ceder al hacer precisiones. ¿Cuál es la más cercana a la realidad, mi querido Ken? Mira, desafortunadamente ese es el problema principal. Yo creo que estamos navegando una situación un poco compleja con la Secretaría de Economía porque está un poco a medios chiles, por así decirle. Por un lado, está tratando de satisfacer el empuje que traen los radicales de Morena para imponer restricciones a las importaciones del maíz a través del decreto original y que ahora la secretaria trata de componer para evitar que Estados Unidos nos lleve a consulta hacia un posible panel. Pues en ese sentido trata de manejar un lenguaje de concesiones diciendo que bueno, que las restricciones, esta reducción gradual que se pretende al uso de los OGMs en la alimentación humana va a estar sujeta a condiciones de abasto. Es decir, si México es autosuficiente en la producción de maíz, entonces probablemente no entrarían estas restricciones. Y digo probablemente porque es un hecho que México es superavitario en la producción de maíz. Por otro lado, buscan... Pero de maíz amarillo, para el país blanco, perdón, para el consumo humano, digamos, ¿no? Así es, para el consumo humano. El problema es que a pesar de estarle ofreciendo a Estados Unidos esta concesión de decir no vamos a afectar las importaciones de maíz amarillo a México y esa reducción gradual que queremos en el uso de los OGMs en maíz para el consumo humano va a estar sujeto a si tenemos condiciones de abasto en el país. Por otro lado, siguen insistiendo, y esta es la parte, llamémosle radical del decreto, en que se lleven a cabo estudios sobre el daño que representa o el daño potencial que representan los OGMs para la salud humana, que no hay ninguna justificación científica a nivel mundial. Es algo que ha estado rechazando Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que la Secretaría de Economía está tratando de componer el decreto original, Yo tengo la pero para impresión, evitar Ken, que consultas lo que está no es tratando de hacer suficiente. la Secretaría de Economía es administrar el problema, ¿no? Es correcto, es en cierto modo tratar de llegar a una situación donde se pueda retrasar lo más que se pueda con la posible consulta y un panel arbitral de Estados Unidos. No olvidemos que la USTR la semana pasada le dio a México hasta el 14 de febrero para presentar justamente alguna evidencia científica que justifique cualquier restricción, cualquier decreto o cualquier estudio que vaya a llevar a cabo la COFEPRIS. Obviamente mañana no va a existir tal evidencia científica y entonces la gran pregunta es ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a considerar que esto es suficiente o nos va a llevar a consulta? Yo creo que al final del día podrá seguir la discusión por algunas semanas en lo que trata un poco de entender Estados Unidos qué quiso decir aquí la Secretaría de Economía, que sí está tratando aparentemente de dar ciertas concesiones, pero yo creo que no es suficiente. No es Sí, o sea, yo suficiente creo que si es se un paso en el mantienen estas sentido restricciones. correcto, pero es un paso insuficiente. Y es un paso más de negociación. Es correcto, y hay que ver esto a la luz de los demás conflictos que trae México con Estados Unidos, el caso que les ganamos en el sector automotriz y que México debería estar empujando ahorita a Estados Unidos para que haya un cumplimiento. No estamos viendo ese empuje en este momento de la Secretaría de Economía. Y por otro lado, por supuesto, el enorme caso de energía, ¿no? Donde Yo ya pasó el sostengo periodo la de teoría de consulta. que la estrategia negociadora de la Secretaría de Economía es hacer una olla muy grande y meter demasiadas cosas para poder dar y quitar en partes y entregar y entregar en otras. Y sobre todo ir pateando la lata, que estos conflictos no exploten ahorita, que no van a explotar cerca del periodo electoral que pueda afectar las siguientes elecciones. El problema de ese cálculo, en mi opinión, es que tienes a dos jugadores enfrente que no juegan de la misma manera que tú, que es Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos está metido en este caso del tema de maíz y en el de energía, y los canadienses en el caso energético. Entonces, suponer que vas a poder retrasar cualquier solución
y eso lo va a aguantar desde el punto de vista de la presión política doméstica la administración Biden. Yo creo que es un cálculo muy riesgoso. Ya hay cada vez más presión del Congreso de ese país, de los estados que producen maíz y lo exportan y que son productores y exportadores de energía, para que la administración Biden tome medidas contundentes al interior del TEMEC. Entonces, está ese jaloneo en este momento. Yo no creo que el decreto del día de hoy solucione el asunto de una manera contundente. Como dices tú, probablemente retrase una decisión, pero yo creo que no por mucho tiempo. Si seguimos así con estos argumentos de que va a haber estudios sobre el daño que causan los OGMs, Estados Unidos va a tener que tomar una decisión sistémica, es decir, ¿se cumple el TEMEC o no? No nada más que me prometan que van a seguir retrasando las medidas en contra de mis productos. A ver, yo te preguntaría como negociador, ¿de qué tamaño es la paciencia de los Estados Unidos? Porque a veces parecería que el gobierno mexicano ha estado apostando mucho a la paciencia infinita del gobierno de los Estados Unidos especialmente. Yo lo que te voy a decir es que yo creo que la administración del gobierno mexicano, o sea, el del presidente López Obrador, ha leído bien esta falta de decisión o contundencia de la administración Biden para jalar el gatillo en temas de solución de controversias. Son mucho más, digamos, reticentes o más tímidos, si lo quieres llamar así, que otras administraciones estadounidenses. Ciertamente la administración Trump, ciertamente administraciones anteriores, inclusive demócratas con Obama. Entonces, yo creo que sí, Estados Unidos se ha tardado mucho. Están tratando de negociar de manera integral estos temas para que no cause al mismo tiempo una disrupción en la cooperación en materia de migración y seguridad. Yo creo que eso es obvio y lo vimos en la Cumbre de Líderes de América del Norte, pero sí hay un momento en que la liga se puede estirar demasiado y la presión política doméstica en Estados Unidos va a seguir subiendo. Sobre todo que ahora los republicanos controlan la Cámara de Representantes en Estados Unidos y controlan el Comité de Ways and Means, que es el que está a cargo de la aplicación, la implementación de tratados comerciales. Entonces ahí está subiendo mucho la presión sobre la administración Biden. Entonces yo te aseguro que esta paciencia de Estados Unidos no es infinita. Pero el gobierno mexicano está jugando a que la paciencia es infinita, a hacer una caja muy grande donde quepa todo, ¿no? Y se pueda negociar todo a la larga. Y yo insisto, creo que hay un problema cuando no sientes que puedes resolver un problema, lo administras. Es correcto. El problema de tratar de juntar estos casos, ponerlos en esa gran olla que tú señalas, es que el valor de cada una de estas disputas y la naturaleza de las mismas es diferente. O sea, la afectación para Estados Unidos y Canadá en el sector energético, por la política energética de nuestro país, es enorme. Es inclusive más de lo que vale probablemente la afectación en el sector automotriz. Pero para México el sector automotriz debe ser una enorme prioridad, es un sector estratégico para nuestro país. Entonces México debería estar impulsando con todo que Estados Unidos cumpla con ese fallo, pero siento que no lo está haciendo para un poco administrar el tema, como tú dices, y pensando, yo creo erróneamente, que si no hago ruido a Estados Unidos en el caso automotriz, a lo mejor me la van a perdonar en el caso de energía, y eso te digo que es un caso, un cálculo totalmente riesgoso y que puede salir muy mal. Corrígeme si me equivoco, el sector automotriz es más importante como parte de la economía global que el propio sector energético. Pues mira, yo te diría que los dos son extremadamente importantes y el sector energético es fundamental en la medida en que es eficiente, que hay inversión para que funcione bien el sector automotriz. Pero a lo que voy es que en una disputa de esa naturaleza, o sea, tú no puedes hacer cambalaches o estar cambiando esta disputa por otra, o sea, tratando de hacer un intercambio entre el sector automotriz y el sector energético, porque además es totalmente injusto hacia nuestro sector automotriz. O sea, nuestro sector automotriz peleó porque hubiera un caso que se ganara ante una postura injusta de Estados Unidos. El caso se ganó plenamente en los tribunales y ahora le corresponde al gobierno de México y también al de Canadá obligar a Estados Unidos a que cumpla. No se debe usar el sector automotriz como moneda de cambio en ningún proceso de negociación al interior del TEMEC. Esa es mi opinión. Digo, a mí me parece que es una estrategia equivocada, no es una estrategia que me parezca bien, pero es clara esa estrategia, ¿no? Hacer todo hacia el futuro, todo vamos negociándolo en grande y vamos a hacer como si fuera otra negociación del acuerdo comercial, ¿no? Nada más ahora en las partes problemáticas.
Sí, y lo más triste del asunto es que yo sí creo que hay una solución relativamente fácil al tema del decreto de maíz. No debería haber habido un decreto desde un inicio. Eso lo impulsaron grupos que están totalmente en contra de los OGM sin justificación A ver, científica y al sin tomar en subsecretario cuenta este el que se me va el impacto. nombre, que es el autor de la frase sin maíz no hay país. O sea, Víctor Suárez, es correcto. Suárez. Y no Así es. es pero no es la posición del secretario, digamos. Eso es lo que hemos visto a lo largo de esta administración. El secretario correctamente está impulsando, junto con Raquel Buenrostro, la idea de que no podemos imponer restricciones al comercio de maíz porque vamos a causar un daño importante a la seguridad alimentaria de los mexicanos. Y eso es absolutamente correcto. Pero aquí en este decreto lo que vemos es ese jaloneo interno entre una posición que es la correcta, que es decir, no debe haber restricciones, pero lo escondemos o lo ponemos en un lenguaje ambiguo para que parezca que también estamos satisfaciendo las demandas de esta ala radical que busca hablar de México como centro de origen del maíz, como si hubiera un daño por el consumo de OGMs y cosas que no están justificadas Como si hubiera científicamente, pero que un daño a la políticamente lo tiene que soberanía atender el nacional. gobierno. Es correcto, lo cual es absolutamente falso. Lo mismo se puede decir en el caso de energía. En ningún momento las quejas de Estados Unidos o de Canadá es por ninguna afectación a la soberanía mexicana. Es simplemente una demanda de cumplir con lo que está establecido en nuestro marco constitucional, en nuestra ley vigente, y de ninguna manera pone en entredicho la seguridad energética del país. Al revés, la fortalece si tenemos una integración energética más fuerte al interior de América del Norte. Pero esos son argumentos económicos versus ideología política, tanto en maíz como en materia de energía, que complica las cosas y que nos tiene en el lugar donde estamos hoy en día. Y un presidente que el corazón le da por el lado de las creencias, cuando tiene que de repente enfrentarse con las realidades, porque el punto claro aquí es, ok, sin OGMs, entonces, ¿qué hacemos? Mi querido Ken, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, David, me da muchísimo gusto y estoy a tus órdenes. Un abrazo, ya sabes, como siempre, otro abrazo para tu señor padre. Por supuesto, muchas gracias, Que David. te vaya muy bien.